¿Qué son los acuerdos comerciales? Es un entendimiento bilateral o multilateral entre estados cuyo objeto es armonizar los intereses respectivos de las naciones de las partes contratantes y aumentar los intercambios comerciales. Ya sabiendo qué son los acuerdos comerciales, hoy vengo a explicarles algunos comerciales que se encuentran en vigencia en todo el mundo, y para empezar con ellos voy a empezar con uno que se llama el ALCA. ¿Qué significa el ALCA? El ALCA significa el Área de Libre Comercio de las Américas, que es aquel tratado de libre comercio que busca impulsar una reducción arancelaria a las exportaciones realizadas entre todas las naciones pertenecientes al contenido americano. Solo la nación de Cuba quedaría fuera del acuerdo por medio de disposiciones establecidas por los Estados Unidos, debido a que la antigua rivalidad existe entre ambas naciones. El ALCA sería una extensión, en pocas palabras, del Acuerdo o Tratado de Libre Comercio norteamericano que existen en la actualidad entre las naciones de Canadá, México y los Estados Unidos. Las negociaciones de aquel entonces han sido bastante lentas, debido a los diversos cambios y problemas en los gobiernos de América Central y del Sur. Brasil ha buscado por todos los medios de omitir en el ALCA las posturas más complejas del acuerdo, para que estén queden bajo la tutela que hoy en día lleva a cabo la Organización Mundial del Comercio. En la década de los 60, en aquellos años se iniciaron incipientes gestiones para crear acuerdos económicos y acercamiento entre las naciones de América Central, del Sur, las naciones del Caribe. La idea era un poco lo que ocurre hoy en día en el Mercosur, debido a la crisis que llegaron a ocurrir en la década de los 80. Muchos de los países latinoamericanos sufrieron de la pérdida de una década en cuanto a su crecimiento económico, lo cual condujo serios problemas sociales y políticos para aquellas naciones. En así como llegamos a 1984, cuando los Estados Unidos redujo parte de sus aranceles para activar la economía de algunos países beneficiados en la región, principalmente de la zona del Caribe, acto apoyado por los organismos mundiales del comercio de la época. Aquello llevó un efecto dominó entre los varios países que redujeron sus aranceles como una manera de activar sus alcaídas económicas por medio de las exportaciones. Para la década de los 80 y los 90 se desarrollaron varios proyectos que buscaban crear mercados donde existieran mayores libertades para el comercio, principalmente por medio de la reducción paulatina de las barreras arancelarias. Así ocurrió con la Comunidad del Caribe, CARICOM, y el Mercosur en América del Sur. Más adelante vendría el NAFTA entre las naciones de América del Norte. Como podemos ver hoy en día es el caso de Hugo Chávez, presidente de Venezuela, y Evo Morales, recién electo presidente de Bolivia. Ambos presidentes ven que el ALCA es una forma legal para que los Estados Unidos termine de controlar los sistemas políticos y económicos de la región, asimismo los mandatarios de Brasil y Argentina. El ALCA se hizo conocido de manera pública para todas las naciones involucradas en el año 2001 en la Cumbre de las Américas realizadas en Canadá. Otro de los acuerdos que existen hoy en día es el acuerdo de CARICOM. Este acuerdo es el acuerdo principal sobre el comercio y cooperación económica y técnica entre la República de Colombia y la Comunidad del Caribe, CARICOM. Sus objetivos principales son promover y expandir el comercio y la inversión para facilitar la creación de joint ventures regionales, desarrollar actividades de cooperación económica y promover actividades de intercambio entre los sectores privados de la región. Las condiciones actuales de acceso preferencial al mercado de CARICOM están enmarcados en el Acuerdo de Alcance Parcial APP número 31 sobre el comercio y cooperación económica y técnica, suscrito en el marco del artículo 25 de la LAI, Asociación Latinoamericana de Integración, el cual se firmó en la ciudad de Cartagena de Indias el 24 de julio de 1994. En desarrollo de dicho acuerdo, se suscribió en mayo 21 de 1998 un primer protocolo que modificó las normas de origen e incluye por primera vez productos como preferencias arancelarias a favor de Colombia de carácter inmediato a partir del 1 de junio de 1998, y gradualmente se irá desgravando del 25% cada año, iniciando el primero por el 25% a partir del 1 de enero de 1991. Son 12 los países miembros de CARICOM que participan como signatarios del APP. Estos son Trinidad y Tobago, Jamaica, Barbados, Guayana, Antigua y Barbuda, Belice, Dominicana, Granada, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas.
Bahamas está por fuera del acuerdo Colombia-CARICOM por no participar en el mercado común de CARICOM y por el momento no se prevé su ingreso. Por otro lado, Surinam y Haití aún no están incluidos en este acuerdo, pues su vinculación como miembros de CARICOM se produjo con posterioridad entre negociaciones y su adhesión no se ha definido hasta el momento y por lo tanto no son signatarios del acuerdo. CARICOM es sus países más desarrollados signatarios del acuerdo puso en vigencia los compromisos de desgravación para Colombia a partir del 1 de junio de 1998 y 1 de 1999. Estos países fueron Jamaica, Trinidad y Tobago, Barbados y Guayana. En el año de afirmación o aceptación de este acuerdo fue incorporado a la legislación nacional colombiana. La vigencia del acuerdo es a partir del 1 de enero de 1995 mediante el decreto número 2891 del día 30 de diciembre de 1994 y a partir del 1 de junio de 1998 y 1 de enero de 1999 mediante el decreto número 793 del 28 de mayo de 1998. Ahora voy a hablarles del acuerdo del CEE. El CEE es la Comunidad Económica Europea. Fue una organización internacional creada mediante la firma del Tratado de Roma el 25 de marzo de 1957 por algunos países europeos con la finalidad de crear un mercado común. El tratado establecía un mercado y aranceles externos comunes, una política conjunta para la agricultura, políticas comunes para el movimiento de la mano de obra y los transportes, y fundaba instituciones comunes para el desarrollo económico. Estas instituciones posteriormente, en el año de 1965, se fusionarán con las instituciones de la CESA y las de Euratom, gracias a los tratados de Roma. Los países que conforman estos beneficios son desde los orígenes de la Unión Europea, pueden remontarse a la formación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, CESA, de 1951. Posteriormente, en 1957 se creó la Comunidad Económica Europea CEE, formada inicialmente por 6 países: Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. La CEE, fue ampliando el número de sus integrantes. En 1973 se incorporaron Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido. En 1981 Grecia. En 1986 se adhirieron España y Portugal. Finalmente, en 1995 lo hicieron Finlandia, Suecia y Austria. En 1987 la Comunidad Europea creó un mercado común y fue acordada la libre circulación de personas, mercancía y servicios entre los países miembros. En 1992, con la firma del Tratado de Maastricht, se organizó la Unión Europea, cuyos objetivos son la Unión Europea y política. Los países miembros acordaban la aplicación de políticas económicas internas, políticas externas y de seguridades comunes a todos. Los ciudadanos de los diferentes países pasan a ser ciudadanos de la Unión Europea. La Unión Europea estableció normas comunes en materia de derechos sociales de los trabajadores, de protección de las naturalezas y de corporaciones entre empresas, de actividades comerciales y de política agraria. Con respecto a la organización política, la Unión Europea se organiza sobre la base de instituciones como el Consejo de Ministerios, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, que lo conforman Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Holanda, Portugal, España, Suecia y Reino Unido. Bien, vamos a hablar de este acuerdo. Este otro acuerdo es el acuerdo de NAFTA. Este es el acuerdo comercial que se firmó por México en noviembre de 1993 y entró en vigencia a partir del 1 de enero de 1994, cuando se cumplió con el procedimiento de ratificación por parte del poder legislativo de cada país que lo suscribió. ¿Cuáles son los países que los conforman y qué beneficios trae? El Tratado de Libre Comercio de América del Norte es un acuerdo regional entre los gobiernos de Canadá, de los Estados Unidos y de México para crear una zona de libre comercio. Este acuerdo comercial fue negociado durante la administración del presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari, del presidente de Estados Unidos George Bush y el primer ministro canadiense Brian
Mulroney. Los objetivos del tratado son eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación trilateral de bienes y de servicios entre los territorios de las partes, promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio, aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las partes, proteger y hacer valer de manera adecuada y efectiva los derechos de propiedad intelectual en territorios de cada una de las partes, crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de estos tratados, para su administración conjunta y para la solución de controversias y establecer lineamientos para la ulterior cooperación trilateral, regional y multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios de este tratado. El tratado estableció una serie de instituciones del tipo trinacional para administrar y vigilar la correcta implementación de las disposiciones del tratado, como son la Comisión de Libre Comercio, un grupo de coordinadores del TLCAN, grupos de trabajo y comités del TLCAN, una secretaría del TLCAN, una comisión para la cooperación laboral y una comisión para la cooperación ambiental. Ya terminado este acuerdo, vamos a hablar ahora del acuerdo del ALAI. Fue creado el 12 de agosto de 1980 por el Tratado de Montevideo 1980. La Asociación Latinoamericana de Integración es un organismo internacional del ámbito regional. El proceso de integración desarrollado en el marco de la ALAI está encaminado a proporcionar el desarrollo económico, social, armónico y equilibrado de la región, y tiene como objetivo a lo largo plazo el establecimiento en forma gradual y progresiva de un mercado común latinoamericano. Estos países calificados de menor desarrollo económico relativo de la región, como lo son Bolivia, Ecuador y Paraguay, gozan de un sistema preferencial a través de las nóminas de apertura de mercados que los países ofrecen a favor de la PMDER, de programar especiales de cooperación, ruedas de negocios, preinversión, financiamiento y apoyo tecnológico, y de medidas compensatorias a favor de los países mediterráneos. Se busca una participación plena de dichos países en el proceso de integración. La ALAI de cabida en su estructura jurídica a los más vigorosos acuerdos subregionales, plurilaterales y bilaterales de integración que surgen en forma creciente en el continente. En consecuencia, le corresponde a la asociación como marco o paraguas institucional y normativo de la integración regional desarrollar acciones tendientes a apoyar y fomentar estos esfuerzos con la finalidad de hacerlos confluir progresivamente en la creación de un espacio económico común. Países que conforman la ALAI: República Argentina, Estados Unidos, Plurinacional de Bolivia, República Federativa de Brasil, República de Mexicanos, República de Paraguay y República de Panamá, República del Perú Republicana y Oriental de Uruguay y República Bolivariana de Venezuela. Ahora les hablaré del acuerdo del MCCA. El MCCA significa el Mercado Común Centroamericano. Está integrado por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Estados Unidos es el principal socio comercial de los países del Mercado Común Centroamericano. Desde 1991 sus miembros obtienen las preferencias contempladas en la iniciativa de la Cuenca del Caribe, a pesar de que las mismas se han visto dañadas por la formación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN. Por otra parte, la Unión Europea otorga un tratamiento preferencial a las exportaciones del MCCA, asimismo como cooperación en formas de asistencia técnica. El comercio con el resto de América Latina y el Caribe es de poca magnitud, excepto en el caso de México y Venezuela para las compras de petróleo. A pesar de datar de 1960, no fue hasta mediados de la década de los 80 que este acuerdo se convirtió en un ente económico de gran tamaño. Todo ello se concentró con diversos acuerdos con otros organismos internacionales, entre los que se puede destacar el acuerdo firmado en 1985 con la Comunidad Económica Europea y que se concretó un arancel para la importación. Asimismo, en 1987 se suscribió el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y en 1990 se estableció un nuevo sistema de pagos. En 1990,
Los presidentes centroamericanos acordaron reestructurar, fortalecer y reactivar el proceso de integración, asimismo como sus organismos. En abril de 1993 se llegó a un acuerdo de libre comercio que han tenido como objetivo el intercambio de la mayoría de los productos, la liberación de capitales y libre movilidad de personas. La reforma acordada en julio de 1997 contempla también el fortalecimiento del Parlamento Centroamericano, la forma de la Corte Centroamericana de Justicia y la unificación de la Secretaría en una sola Secretaría General. Seguimos con un acuerdo comercial llamado APEC, firmado en del 5 de noviembre de 1989. El Foro Cooperativo Económico Asia-Pacífico, Asia Pacific Economic Corporation, compuesto por 21 economías. Estas son Australia, Brunei, Darussalam, Canadá, Chile, China, Hong Kong, Indonesia, Japón, Corea, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Rusia, Singapur, Taipei chino, Tailandia, Estados Unidos y Vietnam. El foro fue establecido en Canberra, Australia, en noviembre de 1989 por iniciativa del entonces primer ministro australiano Robert Hawke, en respuesta a la creciente interdependencia económica de las economías de Asia del Pacífico. APEC tiene la finalidad de intensificar el sentimiento de la comunidad Asia-Pacífico y reducir las diferencias entre las economías de la región mediante una senda de crecimiento sostenible. A diferencia de la Organización Mundial del Comercio y otros foros multilaterales, APEC no es un tratado o acuerdo de obligaciones. Las decisiones dentro de la APEC se toman por consenso y los compromisos se asumen voluntariamente. La visión de APEC es conocida como los Objetivos de Bogor y consiste en alcanzar la liberación y la facilitación del comercio y la inversión al 2010 para las economías desarrolladas y al 2020 para las economías del desarrollo. Asimismo, APEC trabaja para crear un ambiente seguro para el movimiento eficiente de bienes, servicios y de personas en la región. Los tres pilares de APEC consistentes con los objetivos de Bogor son liberación del comercio e inversiones, facilitación de comercio e inversión y cooperación técnica y económica. A nivel mundial, la importancia de la APEC es significativa. Sus miembros representan aproximadamente el 60% del PBI mundial y el 50% del comercio mundial. APEC es la región económicamente más dinámica del mundo. Además, estos concentran alrededor del 50% de la población mundial. Otro de los acuerdos importantes es el SEA, fundada en 1991 por el Tratado de Abuya y dependiente de la Unión Africana. Esta es la Comunidad Europea de Estados Africanos Occidentales. Es un grupo regional de 15 países de África Occidental, fundada el 28 de mayo de 1975, con la firma del Tratado de Lagos. Su misión es promover la integración económica de la región. Considerada uno de los pilares de la Comunidad Económica Africana, la organización fue fundada con los objetivos de lograr la autosuficiencia colectiva de sus estados miembros, creando un único y gran bloque comercial mediante una unión económica y comercial. También sirve como fuerzas de paz en la región. Benín, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea, Bissau, Guinea, Liberia, Malí, Nigeria, Senegal, Sierra Leona, Togo son los países que conforman este acuerdo. Otro de los acuerdos es el OSDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Es una organización intergubernamental que reúne a 34 países comprometidos con las economías del mercado y con sistema político democrático que en un conjunto representan el 80% del PIB mundial. Este acuerdo es una organización en que los países comparan, intercambian experiencias en políticas públicas, identifican mejores prácticas, promueven decisiones y recomendaciones y mediante esos y otros instrumentos legales acuerdan y se comprometen como estándares de alto nivel técnico, avanzada voluntad política. Para ello, el diálogo, el consenso, las evaluaciones y las revisiones entre pares conforman el núcleo del trabajo de este acuerdo. Este acuerdo constituye una de las fuentes más grandes y confiables a nivel internacional en los ámbitos de las estadísticas y de la información económica y social.
El acuerdo se propone como misión apoyar el crecimiento económico, aumentar el empleo, mejorar la calidad de vida, mantener la estabilidad financiera, asistir a otros países con su desarrollo económico y contribuir al crecimiento del comercio mundial. No obstante, no solo los gobiernos de los países miembros participan en la organización. Los empresarios y los trabajadores asesoran a la OCDE a través de Comisión Asesor de Empresas Industriales BIAC, Business and Industry Advisory Committee, y el Comité Asesor de Sindicatos TUAC, Trades Union Advisory Council, respectivamente. El trabajo de la OCDE se extiende más allá de sus miembros a través del Centro para la Cooperación con no miembros del Centro de Desarrollo de una serie de iniciativas regionales que cubren Europa del Este, el Cáucaso y Asia Central, Asia, América Latina y el Medio Oriente. Durante mucho tiempo, esta organización estuvo conformada solo por países del primer mundo, siendo denominada el Club de los Ricos. No obstante, ha ido adquiriendo un mayor equilibrio regional al invitar a otros países como menores ingresos, entre otros, algunos de los países BRICS y Argentina, entre otros, a ser miembros y o participar en sus actividades. Bien, vamos al otro acuerdo que se llama UNASUR. Este fue firmado el 23 de mayo de 2008. Este tratado constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas entrará en vigor 30 días después de la fecha de recepción de la novena ratificación. A partir de noviembre de 2010, 9 países han ratificado el tratado: Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Guayana, Perú, Surinam, Venezuela y Uruguay. El 26 de noviembre de 2010, durante la cumbre de UNASUR de 2010, cuarta reunión del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. En Guayana, los mandatarios introdujeron unas cláusulas democráticas en el tratado constitutivo de la UNASUR. La enmienda especifica a las medidas que deben adoptarse contra los Estados miembros cuyos procesos políticos no sean respetados. Las cláusulas establecen sanciones tales como el cierre de las fronteras y la suspensión del comercio contra el Estado que sufre un intento de golpe. La decisión de incluir una cláusula democrática se hizo después de la reciente agitación en Ecuador, que amenazó brevemente la administración del presidente Rafael Correa. El protocolo adicional fue firmado por todos los Estados miembros de la UNASUR: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guayana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. Vamos con otro acuerdo comercial, que la ADEA, la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga, mejor conocida como ADEA. Fue un sistema de preferencias comerciales para los cuales Estados Unidos otorgaba acceso a libre de aranceles a una amplia gama de las exportaciones de 4 países andinos: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, como una compensación económica para la lucha contra el tráfico de las drogas. Fue promulgada el 31 de octubre de 2002 como un reemplazo para similar Ley de Preferencias Comerciales Andinas. El propósito de este sistema de preferencias fue fomentar el desarrollo económico en los países andinos para proporcionar alternativamente la producción de la cocaína. ADEA es la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga, creada por el gobierno de los Estados Unidos para fortalecer las economías de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú y apoyarlos en la lucha contra el narcotráfico. Se oficializó después del vencimiento del acuerdo de la Ley de Preferencias Arancelarias Andina, ACTA, por sus siglas en inglés, que el presidente George Bush expidió el 4 de diciembre de 1991 y que comenzó a regir en 1992 en Colombia y Bolivia. Recordemos que en 1993 se incluyó a Ecuador y Perú. Sin embargo, nuestro país ahora cuenta con el TLC con Estados Unidos, que es un acuerdo comercial más amplio que la ADEA. Otro acuerdo es el SGP. El SGP es un programa de preferencias comerciales de los Estados Unidos que tiene por objeto fomentar la diversificación de las economías. Este programa otorga un tratamiento arancelario preferencial a más de 5.000 productos importados provenientes de casi 150 naciones en desarrollo, que entran exentos de impuestos y derechos aduaneros. Fue adoptado por la Comunidad Europea el 1 de junio de 1971 y el Congreso de los Estados Unidos le otorgó autoridad legislativa en el título quinto de la autorización de la Ley de Comercio de 1974 por un periodo de 10 años, que fue extendido sucesivamente. Esta autorización venció el 30 de septiembre de 2001. La Ley de Comercio de 2002, promulgada el 6 de
agosto de 2002 restablece los beneficios del SGP en forma de retroactiva el 30 de septiembre del 2001 y los extiende hasta fines de 2006. Por el momento, el SGP permanece como estaba el 30 de septiembre de 2001, en el que se refiere a la cobertura de productos y países elegibles. Uno de los acuerdos más importantes en Latinoamérica, es la Comunidad Andina, que es la CAN. Es un organismo regional de 4 países que tienen un objeto común: alcanzar un desarrollo integral más equilibrado y autónomo mediante la integración andina, sudamericana y latinoamericana. El proceso andino de integración se inició con la suscripción del Acuerdo de Cartagena el 26 de mayo de 1969. Está constituida por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, además de los organismos e instituciones del Sistema Andino de Integración. Antes de 1996 era conocida como el Pacto Andino o Grupo Andino. Venezuela fue miembro pleno hasta el 2006. Chile originalmente fue miembro entre 1969 y 1976, pero se retiró durante el régimen militar de Augusto Pinochet debido a incompatibilidades entre la política económica de ese país y la política de integración de la CAN. Este país es miembro asociado desde el 20 de septiembre de 2006, para ello no supone el reingreso de la CAN. Otro de los acuerdos es el Acuerdo de Mercosur, el Mercado Común del Sur. Fue creado el 26 de marzo de 1991 con la firma del Tratado de Asunción, que estableció la libre circulación de bienes y servicios y factores productivos entre países, el establecimiento de un arancel externo común, la libre circulación de personas y la adopción de una política comercial común, la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los estados partes y la armonización de las legislaciones para lograr el fortalecimiento del proceso de integración. Este acuerdo fue firmado en Asunción el 26 de marzo de 1991, aunque los antecedentes de la integración regional se remontan al 30 de noviembre de 1985. Los países miembros de este tratado son Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, y que los que están en pensamiento en proceso de incorporación son Bolivia y Ecuador. Bien, ya he terminado esta charla y mostrándoles cómo fueron estos acuerdos de comerciales o cómo han sido estos tratados. Hemos llegado al fin de esta esto y espero que les haya gustado y espero que aprendan un poco sobre esto. Muchas gracias.